tal, amables oyentes? Bienvenidos a una nueva entrevista aquí en su informativo Plataforma al Aire. Este día vamos a conversar con el coordinador zonal de la parte 5 y 8 y vamos a conversar, como hemos señalado, con el señor Villardo Villegas. Él es representante de la CENESID. Uno de los temas fundamentales y que ha llamado la atención, sobre todo de estudiantes, profesores y trabajadores, es el recorte a las universidades. ¿Qué decir al respecto cuando la CENESID ha planteado que va a dialogar tanto con el Ministerio de Finanzas como también con los estudiantes, como hemos señalado, y trabajadores universitarios? Buenos días. Patricia, muchas gracias. Buenos días. Vallardo, este es mi nombre. Muchas gracias por el espacio. Un saludo a su muy distinguida y muy amplia radioaudiencia, ¿no? Un saludo fraterno también a todos los patriotas allá en Quito, ¿no? Hay que estar atentos con esto del coronavirus. Un saludo también de pésame a todas las personas que han visto comprometida su salud, sus familiares en este momento complejo. Efectivamente, digamos, tenemos esta coyuntura relacionada con el presupuesto en las universidades y escuelas politécnicas en el país. Es muy importante posicionar adecuadamente el asunto, ¿no? Un tema que ha venido haciendo nuestro secretario Agustín Albán. Porque, mire, lo que ha sucedido es que no se trata de un recorte arbitrario por parte del gobierno, este ajuste en el presupuesto. Esto es bien importante que la ciudadanía lo entienda y que la comunidad académica que no tiene acceso eventualmente a esta información también lo entienda. Mire, el presupuesto en el sistema de educación superior en el país son 1.200 millones de dólares para el año 2020, ¿no? Es un presupuesto. Eso quiere decir que no es que tenemos la plata, ¿no? El gobierno a finales del año elabora la proforma presupuestaria en base a unos indicadores económicos y con eso se construye el presupuesto. Ese presupuesto de finales del 2019 es que estipulaba 1.200 millones de dólares para el sistema de educación superior. El 80% de estos 1.200 millones, alrededor de 950 millones, vienen de un marco legal que se llama el FOPEDEUPO. El FOPEDEUPO es el Fondo para la Operación de las Universidades y Escuelas Politécnicas. Es un fondo que se establece con recursos que vienen directamente de la recaudación del IVA y del impuesto a la renta. 10% del IVA nacional viene al FOPEDEUPO, 11% del impuesto a la renta viene al FOPEDEUPO. Eso está así en la legislación ecuatoriana justamente para evitar la discrecionalidad de los políticos de turno, ¿ya? Ese fondo se construye en esta forma, digamos. Estos 900 millones vienen del FOPEDEUPO, que viene del IVA y el impuesto a la renta. El resto del presupuesto de las universidades, alrededor de 300 millones más, esos sí son discrecionales del gobierno. Y en eso está, por ejemplo, el rubro que se considera para la gratuidad de la universidad, y esos rubros no han cambiado. El gobierno no ha cambiado los rubros que dependen directamente de él. La afectación está en el FOPEDEUPO como consecuencia de la disminución de la recaudación del IVA y el impuesto a la renta, que es una cosa que afecta a todos los ecuatorianos. La economía del país se ha estancado como consecuencia de las medidas necesarísimas, ¿no? de impedir la movilización para no promover el contagio del coronavirus. Es evidente que la economía del país ha sufrido un impacto tremendo. Ese impacto el gobierno lo percibe a través de la disminución del IVA y el impuesto a la renta, y por eso es que se afecta el presupuesto de las universidades. No es que el ministro de Finanzas o el ministro de CENESID o el gobierno ha ido a coger los 97 millones de dólares de la universidad. No es así. Son unos recursos que no están, porque la recaudación del IVA y el impuesto a la renta ha caído y consecuentemente ha caído el FOPEDEUPO. Ahora, esto tiene unos impactos en la universidad, desde luego, como genera impactos en todo el sistema productivo del país. Patricia, no se puede pretender que hay sectores que van a salir ilesos, pues, en una crisis de esta magnitud. Todo el sistema del Estado está siendo golpeado y las actividades privadas, desde luego, pues es evidente, hay tiendas que cierran, negocios que cierran. El impacto es un impacto global. Pretender que haya quienes puedan salir ilesos en esta situación tan catastrófica es iluso, es injusto, ¿no? Y es en cierto falto de solidaridad, pues, ¿no? El país necesita solidaridad, empatía para estar conscientes con todo lo que está sucediendo. Pero más aún en las universidades, Patricia. Las universidades, la academia está en la cúspide de las organizaciones sociales de un país. Y por el contrario, más bien lo que deben es conducir la opinión pública.
para ayudarnos a que la gente, digamos, dimensione adecuadamente la crisis y adopte unas posiciones adecuadas, ¿no? A eso nos enfrentamos, Y es bien importante que quede claro que no es una arbitrariedad y que además es una cosa temporal, pues, Patricia. Si logramos mañana, pasado, restablecer la actividad productiva en el país, va a crecer la recaudación del IVA y el impuesto a la renta. Y consecuentemente podemos revisar, el Ministerio de Finanzas, el gobierno, revisará y reajustará el presupuesto. Los presupuestos no están escritos en piedra. Por eso justamente hay que ser dinámicos y resilientes, que es lo que cabe en este momento, Patricia. Gallardo, ustedes han indicado que iban a conversar tanto con el Ministerio de Finanzas e igual con las más de 32 universidades, pero si la cosa fuese así, si la situación fuera tan detallada como usted lo está indicando y los representantes de todos los sectores entendieran lo que usted nos acaba de explicar, sobre todo que afecta al propedéutico, este recorte de más de 98 millones de dólares, no hubieran salido estudiantes universitarios a protestar, maestros y trabajadores. Y en la práctica se han visto afectados, sobre todo por la crisis que se genera en la actualidad en nuestro país. ¿Qué está pasando? Si es que en verdad ustedes realizaron el trabajo como CENESID, e hicieron estos acercamientos, no se hubiera evidenciado las protestas que no solamente se dieron aquí en Quito, las manifestaciones se dieron también en otras provincias del país. Así es. Mire, nosotros estamos liderados por Agustín Albán, nuestro secretario. Él y las personas de la Secretaría del Tesoro, ¿no?, del Ministerio de Finanzas, están reuniéndose con todos los rectores y todas las autoridades de las universidades. Porque, ¿qué es lo que pasa, Patricia? Mire, los gastos en el Estado son de dos tipos. Son gastos de inversión y gastos corrientes. Esto nos lo explican en finanzas, ¿no? Los gastos corrientes son los sueldos, salarios, la operación, y los gastos de inversión, todas las mejoras que usted quiera hacer, como sucede en su radio posiblemente, ¿verdad? Normalmente usted no puede mover esas platas. Los gastos corrientes son gastos corrientes, los gastos de inversión son gastos de inversión. Estas reuniones con el Ministerio de Finanzas y los rectores son para que el Ministerio de Finanzas autorice esos movimientos en las universidades. Es decir, estamos abriendo todas las posibilidades para que las universidades puedan ser totalmente versátiles en el manejo de su presupuesto. Es que hay cosas, Patricia, que no se pueden hacer. Por ponerle un ejemplo, mire, 20 millones de dólares tienen las universidades en presupuesto para viajes. Esos viajes no hay cómo hacer. Si la universidad tenía pensado construir unas aulas ahora para efectivamente ampliar sus capacidades, eso no lo va a poder hacer. No lo va a poder hacer porque no sabemos hasta cuándo esta situación de la movilidad va a continuar. Entonces, lo que cabe es buscar algunas estrategias que permitan seguir adelante en lo fundamental, que el rol fundamental de la universidad es justamente formar a la sociedad, ¿no? Entonces, que permita cumplir ese rol fundamental y que genere los menores impactos posibles dentro de la comunidad académica. Pero no se puede decir que no va a haber impacto. Como tampoco no se puede dar la espalda a la realidad. Entonces, las universidades privadas, por ejemplo, Patricia, que viven directamente de su matrícula ha caído drásticamente. Entonces, la universidad va a tener que ver cómo ajustar sus capacidades. Lo mismo tiene que pasar en la universidad pública. Es que las cosas no somos instituciones aisladas, ¿no? Y esto no se trata de que es a mí a quien la crisis no tiene que tocar. No, por el contrario. Que los estudiantes hayan salido a estas manifestaciones, Patricia, eso es una irresponsabilidad, pues. Y hay que decirlo así, tal cual. A exponerse, oiga, a que se infecten con el coronavirus. Cuando por el contrario, los estudiantes lo que deben estar haciendo es exigirle a la universidad que cumpla con darles educación. Patricia, porque mire, no hay cómo negar que hay unos aspectos politiqueros también en las protestas, Patricia. Acá en Guayaquil, yo he visto las noticias y he visto en las protestas gente que no estudia pues en la universidad. Le digo porque los conocemos, ¿no? Nosotros sabemos que son activistas políticos y están metidos en esa coyuntura absurda de que la solución en el país es que se caiga el gobierno. Imagínense, falta un año para las elecciones. Patricia, el país necesita empatía, solidaridad, responsabilidad. Estamos en una situación extremadamente peligrosa, riesgosa. Entonces, más bien, aquí válgame la oportunidad para hacer un llamado al sistema de educación superior, a las autoridades, a que se sensibilicen con lo que está sucediendo en el país y por el contrario lideren la opinión pública. Hay rectores, Patricia, que por el contrario han tenido unas posiciones
digamos, como las que caben, ¿no? Yo, por ponerle un ejemplo, el rector de la Universidad de Milagro, el rector de la Universidad de Manabí, que están universidades de acá de la costa, el rector de la Universidad de Quevedo, ha dicho, yo no voy a poner en riesgo a los estudiantes y no voy a poner en riesgo tampoco a los profesores, pero puede haber una afectación, desde luego, no se puede decir que no, así como hay afectación en su radio, en todos los negocios. Es que esa es la realidad a la que nos estamos enfrentando. Pretender lo contrario es una irresponsabilidad, como le digo, es una falta de sentido de solidaridad, de empatía con lo que está sucediendo en el país, Patricia. Gallardo, usted planteó de que se van a buscar estrategias para que se pueda seguir formando en las universidades y entendería que esto partiría desde el acercamiento a cada una de estas universidades para explicarles, para plantearles y tratar de buscar una solución en conjunto. ¿Iniciaron ya estas estrategias o ustedes están trabajando en las mismas? No, de hecho eso ha estado sucediendo desde antes del ajuste en el presupuesto. Ya en las universidades, CENESID ya les había alertado que efectivamente íbamos a tener estos impactos en el presupuesto, porque es que hay que abrir los ojos. Pero no está viendo la realidad, pues la realidad efectivamente es que hay este impacto económico. No sabíamos nosotros tampoco el impacto del ajuste, ¿no? Porque ese impacto se evidencia ya cuando el Ministerio de Finanzas saca las cuentas, ¿no? Y constata cómo nos está yendo con la recaudación del IVA. Entonces nosotros estamos en esa lógica de conversar, estamos en esta lógica de animar a las universidades y a la comunidad académica a que asuma el rol que le corresponde en este momento, ¿no? Como le digo, los estudiantes deberían estar preguntándole a su universidad, ¿cuándo van a empezar las clases? ¿Cómo van a darnos las clases? Cuando todas las universidades están diseñando mecanismos para tener una oferta online, ¿no? Por lo mismo que no hay que ir a la universidad. Patricia, esta es una situación extraordinariamente compleja y por eso necesita soluciones extraordinariamente creativas, responsables. La academia tiene la capacidad para esto, con toda la experiencia, con todo el background técnico-científico que tiene. Es el momento de que se vuelvan creativos y encuentren soluciones que permitan seguir cumpliendo con la ciudadanía y con la oferta académica. La Corte Constitucional, ayer o antes de ayer, dispuso medidas cautelares que suspenden este proceso del reajuste. Son unas medidas cautelares que es un mecanismo, bueno, explican los abogados, un mecanismo constitucional que detiene este proceso hasta que en efecto la Corte se pronuncie en forma definitiva, ¿no? La Corte estará evaluando, analizando y se pronunciará en su momento, ¿no? Nosotros desde CENESID obviamente aceptaremos lo que la Corte disponga, ¿no? Pero es que la consideración importante es que el FOPE de UPO es un mecanismo constitucional, legal. Ese es el mecanismo como se financia el 80% de las universidades. Es que ustedes dicen que van a aceptar lo establecido por la Corte Constitucional, ya que por muchos expertos se ha señalado que la decisión tomada por parte del ministro de Finanzas es inconstitucional, sobre todo en el estado de emergencia sanitaria en el que nos encontramos. A estas alturas, la CENESID, ¿qué va a hacer? ¿Acepta esta decisión, pero qué tipo de trabajo va a emprender? Bueno, ahora mismo, como le digo, no hay una decisión, ¿no? Ahora lo que hay son unas medidas cautelares que lo que hacen es darle tiempo a la Corte Constitucional para que investigue, ¿no? Para que se empape, se pronuncie. O sea, no hay una decisión de la Corte. Yo imagino que el Ministerio de Finanzas y el gobierno tendrá que exponer la situación ante la Corte, ¿no? Y la Corte obrará como considere, ¿verdad? Desde CENESID nosotros consideramos que hemos obrado bien porque, como le digo, no, el ministro de CENESID no tiene la capacidad de coger la plata de la universidad. Una plata que de hecho no hay. El Ministerio de Finanzas tampoco es que ha quitado plata a la universidad. No le ha quitado plata a la universidad porque esa plata no está. Eso es un supuesto de que va a estar la plata. Y el mecanismo como esa plata surge es, como le digo, a través del IVA y el impuesto a la renta. Allá las autoridades pertinentes defenderán esa situación, ¿no? Si el dictamen es que efectivamente el reajuste no cabe, allí el gobierno y el Estado tendrá que ver de dónde saca esos recursos, ¿no? Pero esos recursos que le digo que no hay. Y no es que se han sacado de un lado para llevar a otro lado, ¿no? Eso no es así.
Lo mismo que no hay esos recursos para la universidad, no hay esos recursos para el financiamiento de todo el gasto corriente, que no son platas distintas. El gobierno tiene una fuente de ingresos que es la recaudación de los impuestos, del IVA y el impuesto a la renta. Con esos recursos, más la renta petrolera, con esos recursos el gobierno financia la operación del Estado. Y si no hay los recursos, obviamente la operación va a estar en riesgo. Esa es otra cosa interesante, Patricia, que no se trata del gobierno, es una cosa del Estado ecuatoriano. Es como que no dimensionamos adecuadamente qué es lo que sucede, porque el gobierno lo que hace es administrar el Estado. Y el Estado somos todos. Todos contribuimos a la generación de los recursos. Y esa capacidad de generar recursos del Estado es que se ha visto debilitada por esta situación de la pandemia. No importa si es de este gobierno, es otro gobierno, porque somos el Estado. Otra cosa, Patricia, que yo siento que no se valora suficientemente, es qué significa lo público. Lo público, mire, cada estudiante que está en una universidad pública, Patricia, está siendo financiado incluso por usted, pues, por mí, hasta por personas que no tienen trabajo. Cada vez que compran algo con el IVA, con eso se financia estos estudiantes que están en la universidad. Cada estudiante universitario que estudia gratis, gracias a la Constitución ecuatoriana, ¿verdad? No es que no tiene costo, pues nos cuesta a todos los ecuatorianos, cada estudiante que está en el sistema de educación. Y todo el Estado ecuatoriano no tiene la misma capacidad de generar la cantidad de recursos que generábamos antes. Es que esto es como que si usted antes ganaba 1.000 y ahora gana 500. No tiene cómo seguir viviendo como cuando ganaba 1.000. A no ser que usted se endeude, ¿no? Usted se endeude, que usted preste, esa es la única forma, ¿no? Porque la plata no se hace porque la gente proteste en las calles, no es así. Un tema bastante complejo, Patricia, que requiere solidaridad, empatía, responsabilidad, creatividad, voluntad. Tenemos que juntarnos para que juntos ser capaces de avanzar en esta crisis. Ahora, Bayardo, uno de los puntos que se ha enfocado y que es preocupante para muchos padres de familia es que en muchas de las universidades a estas alturas no ha iniciado el proceso de matriculación, justamente atribuyendo al recorte que se ha realizado a las universidades. ¿Qué va a pasar a estas alturas? Porque no es que la pandemia se va a detener. Esto sabemos y como es de conocimiento general, va a durar prácticamente hasta el próximo año. Mira, las matrículas no están detenidas por el asunto del recorte, del reajuste, que es la palabra correcta. No, la matrícula está detenida porque todo el proceso de acceso había estado detenido. De hecho, desde CENESID, nosotros hicimos el examen a inicios del año, postularon los chicos a la primera quincena de febrero, recién ahora estamos haciendo la asignación de los cupos. Ya hicimos la fase de la primera aceptación de cupos, eso fue entre el 4 y el 7 de mayo, y ahorita ya logramos entregar hasta entre el 70 y el 80% de los cupos ya están asignados, recién ahora. Entonces ya le pasamos a las universidades los listados de los primeros alumnos que han obtenido cupo, y las universidades, de hecho, ahora es que van a empezar la matrícula, y muchas ya están empezando la matrícula. El lunes, entre el lunes y el miércoles, del 18 al 20, tenemos la segunda postulación. En la primera postulación entregamos 70-80% de los cupos, el 30% restante de los cupos los vamos a tener en la segunda postulación, que es entre el 18 y el 20 de mayo. Estén atentos también, estudiantes que quieren tener un cupo. Y luego de eso tenemos una tercera postulación. Nosotros, desde CENESID, por lo mismo del coronavirus, detuvimos el proceso de acceso a la educación superior. Ese proceso lo vamos a terminar recién en los primeros días de junio. Cosa que algunas universidades van a empezar sus periodos de clases, la mayoría, los primeros días de junio. Algunas deberían estar empezando las matrículas recién ahora. ¿Sí me explico? No es tampoco necesariamente que las universidades no matriculaban por el asunto del reajuste en el presupuesto. No, porque no tenían a quién matricular. Pero Bayardo, eso es en relación a los estudiantes que desean ingresar a las universidades, pero yo le puedo comentar que sí ha habido mucha gente que nos ha escrito preguntándonos que qué va a pasar con la matriculación de estudiantes que, por ejemplo, ya han estado en un cuarto, en un quinto semestre. Ellos a estas alturas, desde que inició la pandemia, no han podido, ni siquiera tienen información de cuándo podrían matricularse e iniciar las clases. Ya, como le digo, es que el inicio de clases está gobernado también por la situación de la pandemia, ¿no?
Entonces, como el Comité de Operaciones de Emergencia está, digamos, suspendida la movilidad, las universidades también han tenido que ajustar sus cronogramas. Acá, este es el ciclo Costa, ¿no? Este ciclo Costa, así se llama, porque es el ciclo que está relacionado con los estudiantes que terminaron el bachillerato en enero, ¿no? Ese ciclo generalmente ya debía haber empezado, ¿no? Empieza en mayo generalmente. Entonces, todo el cronograma está atrasado. El ciclo cierra, todavía no se gradúan los chicos, ¿no? O ya se están graduando, no lo recuerdo bien, pero ya estará por ahí empezando. Por ahí Entonces, están. efectivamente, sí, las universidades han atrasado sus cronogramas. Las universidades, casi todas, están matriculando es a partir recién de ahora. ¿No? De ahora que ya están matriculando, porque a las universidades también les ha costado, Patricia, porque tienen que dar las clases online, ¿no? No pueden ir los estudiantes. Eso es lo otro que, por el contrario, eso sí nosotros desde CENESID lo reconocemos, ¿no? Las universidades están haciendo un enorme esfuerzo para adaptarse a esta nueva realidad a la que nos enfrentamos, ¿no? Porque a inicios del año, pues bueno, hace unos 3, 4 meses, nadie pensaba que toda la universidad tenía que ser online, ¿no? Nosotros tenemos una oferta online que está, digamos, hay 5 universidades que tienen esta oferta online, pero ahora toda la universidad en el país tiene que ser online. Eso no lo pensaba nadie, digamos, eso. Y es exactamente lo mismo que pasa con el presupuesto. A inicios del año, nadie pensaba que iba a haber una recesión económica pues, en el país. Nadie pensaba que la recaudación del IVA y el impuesto de renta iba a caer. Entonces, como consecuencia de eso, claro, pues hay que hacer este ajuste. Como en todo el sector público, esto no es una cosa que solo es a las universidades que están obligadas a hacer ese ajuste. Todo el sector público está obligado a hacer un ajuste, por eso son estas medidas de unificación de instituciones, cerrar algunas instituciones que son, digamos, que se pueden optimizar, igualito que en la empresa privada. La empresa privada también ha tenido que ajustar sus presupuestos. Entonces, nosotros animamos a la universidad y para eso las autoridades nuestras están en estas conversaciones con los rectores para animarles a que cumplan su rol fundamental. Ya les digo, los estudiantes deberían estar protestando porque la universidad no inicie clases. Por eso es que debería estar protestando y debería estar exigiéndole a sus autoridades, ¿no?, que busquen las alternativas para dar clases. Acá, el rector de Milagro, por ejemplo, lo escuchaba en unas entrevistas, y él decía, bueno, y si hay que bajar un poco el sueldo de algunos profesores, lo bajamos el sueldo de algunos profesores, pero salvamos a todos los profesores. Hay unas diferencias enormes en las universidades, Patricia, ¿no? Hay un montón de profesores que ganan extraordinariamente bien, ¿no? Otros no. Entonces hay que hacer un análisis acorde a la realidad que estamos viviendo ahora. Las universidades tienen un dilema, ¿no? ¿Cómo hago para mantener toda la carga docente que tengo? Ese dilema tiene que solucionarlo la universidad en el marco de las posibilidades que le dan el presupuesto. Lo que la universidad no puede hacer es cortar el acceso a las clases. Eso sí es inconstitucional. Eso sí es privar a la juventud de un derecho que tienen, digamos, asignado y un derecho que no es que se lo dan las autoridades de la universidad. El derecho a la educación pública y gratuita es un derecho que le otorgamos todos los ecuatorianos a los jóvenes, porque todos los ecuatorianos contribuimos para que este estudiante estudie gratis. Los profesores de las universidades también contribuyen, las autoridades de las universidades también. Toda la sociedad. Entonces, cuando la universidad dice, yo no voy a dar clases, está cometiendo una irresponsabilidad porque no es la plata de ellos, es la plata de todos. Ellos, digamos, son funcionarios públicos que tienen que buscar mecanismos para cumplir con su rol en la sociedad. Ahora, algo fundamental, sobre todo para la costa, es lo que usted ha planteado, que desde el día lunes 18 al 20 del mes de mayo se iniciaría la segunda postulación. ¿Qué deben hacer los padres de familia para que puedan aplicar y sus hijos puedan ingresar a las diferentes universidades? Se entiende que deben ingresar a la plataforma Ser Bachiller. ¿Y qué más deben de realizar? Los chicos que están inmersos en este proceso, ellos ya lo tienen clarito, Patricia, porque digamos, el proceso ellos Claro, vienen ellos siempre interactuando están con las pendientes plataformas y todo. Sí, claro, pero hay muchos pero es padres de importante lo que usted familia. dice, los padres. Exacto, eso sí es muy, muy importante lo que usted dice, porque efectivamente hay chicos que se despistan, no están pendientes y después nos reclaman que no tuvieron cómo participar, pero no participaron porque no estuvieron a tiempo, ¿no? Entonces es bien importante que los padres le pregunten a los hijos, ¿ya estás pendiente? ¿Cómo está tu cuenta en el CENESID? ¿Ya postulaste? ¿Qué carrera vas a escoger? Eso también es importante, Patricia. La oferta es amplia. Tenemos la oferta en las universidades, la oferta en los institutos tecnológicos, la oferta a nivel de carreras online. Esto es bien importante. Hay 26,000 cupos online
para carreras que los puntajes no son tan altos. Tenemos carreras de Derecho, Psicología, Turismo, Administración de Empresas, estas carreras de formación de profesores de Pedagogía de los Idiomas. Y aquí es particularmente interesante esto. ¿Sabe que una de las profesiones que más empleabilidad tiene son los profesores? Y hay muchos jóvenes que no quieren estudiar para ser profesores. Vaya a ver cuántas personas no necesitan un profesor de matemáticas. ¿Cuántas personas no necesitan un profesor de historia? Entonces, vean eso también como una oferta. Los jóvenes tienen que pensar en su carrera, en su futuro. Tienen que tomar el control de sus vidas. Para eso es importante que los padres efectivamente se involucren, ver que están pensando. Una carrera tecnológica son 3 años y ya tiene una profesión de tercer nivel. Antes no era así. Entonces, no todos estamos en la misma situación. Hay personas que necesitan trabajar porque los recursos no le dan para estudiar. Escoja una carrera online. Busque las ofertas online. Busque la oferta en los tecnológicos. Si tiene poquito puntaje, busque una carrera que le alcance con el puntaje. Esto es complicado, pero un joven de 17, 18 años puede tener una carrera en un instituto en 3 años. Eventualmente puede conseguir un trabajo y después, si quiere, estudia otra cosa, ya con su plata, ¿verdad? Pero la educación pública es gratuita, nos cuesta a todos los ecuatorianos, por eso es que el acceso es a través de un proceso meritocrático. El que tiene el mérito accede al cupo. Ya, usted indicaba que en la primera Patricia. postulación prácticamente se entregó el 70% de los cupos. ¿De qué número de estudiantes estamos hablando que ingresarían a las universidades? 109,000 cupos hubieron ofertados en este proceso. Ya están asignados alrededor de 70,000 cupos, 70,000, 75,000 cupos. Los otros 80,000, entre 70 y 80,000 ya están asignados y estos otros cupos los vamos a poner a consideración de las personas en la segunda postulación, entre el 18 y el 20 de mayo. Los cupos que nos queden, porque efectivamente quedan todavía unos cupos, los ponemos en una tercera postulación. El sistema intenta que cada cupo que esté disponible sea aceptado. ¿Por qué algunos cupos no se aceptan? Por esto que le digo, que hay chicos que ni siquiera no se enteran. Nosotros venimos hablando de esto todo el tiempo, hemos atendido por redes sociales, entrevistas en todo el país para que las personas se enteren. Entonces, papitos, padres, pregúntenle a su hijo si ya postuló o que avísele que tiene que volver a postular. Y piense con él cuál es la carrera que va a escoger. Hay que empoderarnos de nuestro destino, Patricia. Eso es uno de los problemas que tenemos aquí en el país, ¿no? La gente tiene que tomar control de su vida, hacerse responsable de lo que le va a pasar, construirse, ¿no? Necesitamos temas de desarrollo humano. Eso es una de las cosas que de hecho falta en el sistema de educación superior. Tenemos no solo que formar profesionales, sino también mejores personas, ¿no? Que es lo que nos falta en el país. Y estas actitudes de algunas universidades de ponerse en esta lógica, digamos, de protesta, bloqueando el sistema o exponiendo a los estudiantes en esta situación de contagio, es todo lo contrario a temas del desarrollo humano, de lo que el país necesita, de los individuos que el país necesita. Usted indicaba, Bayardo, que existen alrededor de 26,000 cupos online. ¿Cómo les ha ido en estos años y en los constantes procesos cuando los chicos normalmente apuntan para el ingreso a las universidades? ¿Qué pasa sobre los institutos tecnológicos? ¿Se ha incrementado el número de matriculación? La formación online empezó como un piloto en el 2018. De ahí inicialmente tuvimos como unos 10,000 cupos online. Ahora tenemos 26,000 cupos online. O sea, ha crecido enormemente y ha crecido también la aceptación de las personas. Hay gente que piensa que online no es igual, que no tiene la misma calidad, pero obviamente están equivocados. Todo el mundo está migrando a eso. Pues, ¿no? Usted tiene la Universidad Particular de Loja, tiene sus carreras online, años, ¿verdad? Con éxito. Entonces, los tiempos exigen otras cosas, ¿no? Hay gente que necesita trabajar, entonces esta gente que necesita trabajar, la oferta online efectivamente es una estrategia que le viene como anillo al dedo. Ha ido creciendo la oferta online y también ha ido creciendo la aceptación de las personas que optan por esa carrera. Y de hecho ahora todos van a tener que estudiar online a consecuencia de la pandemia. La formación técnica y tecnológica es una oferta que está directamente ligada a CENESID. CENESID somos el ente rector de todos los institutos tecnológicos, como el Central en Quito, por ponerle algún ejemplo.
Asimismo, tenemos alrededor de 70 institutos en todo el país. Esta oferta se ocupa casi en el 99% en todos los procesos. Los institutos, cada uno también hace sus mecanismos para dinamizar su oferta, para ofertarla, y efectivamente somos capaces de tener una oferta sólida. Creció también la oferta en los institutos, ¿no? Pero que crezca más depende de unas capacidades económicas que el gobierno le cuesta también, ¿no? Como le digo, ¿no? Es un trabajo complicado, ¿no? ¿En qué porcentaje han crecido los institutos tecnológicos? A nivel nacional, la oferta tecnológica es alrededor del 15%. Es decir, alrededor de 15.000 cupos son los cupos que ofertan los institutos tecnológicos en el país. Y eso hace que tengamos esta oferta. Esto ha crecido, ¿no? El año 2018 creció mucho la oferta en los institutos tecnológicos. El 2019 y el 2020 logramos estabilizarla, porque le digo, ese presupuesto sí es un presupuesto de los institutos que depende directamente del Estado y depende, de hecho, directamente del presupuesto de CENESID. Alguna vez habían unas críticas de que CENESID era una institución muy grande, ¿no? Porque tenía alrededor de 3.000 funcionarios, pero eso se debe a que el 90%, el 85% de esos funcionarios son los profesores de los institutos tecnológicos. Todos los profesores del Central Técnico en Quito son funcionarios de CENESID. Todos esos profesores están en el rol de CENESID, lo mismo de los institutos de Ambato, todos los institutos públicos, esos profesores están en el presupuesto de CENESID. Por eso CENESID tiene este presupuesto alto en el marco de las instituciones del gobierno globalmente, ¿no? Usted indica que desde el 2018 se ha logrado estabilizar el ingreso a los institutos tecnológicos. ¿A qué se refiere con eso? Bueno, verá, los institutos tecnológicos, como le digo, están bajo el presupuesto directo del Estado. Entonces, el Estado tiene que buscar mecanismos para darle estabilidad a esa educación, ¿no? Y eso lo hacemos, digamos, con grandes esfuerzos, porque en ese caso sí, como es un presupuesto que depende directo del Estado, no es como el FOPEDEUPO de las universidades, que le digo que está blindado, ¿no? Depende más bien de la recaudación del impuesto al IVA. En los institutos tecnológicos sí hemos sentido más directamente el peso del impacto del presupuesto, ¿no? Y eso, por ejemplo, se ve, la tasa no ha crecido. Ya tenemos la oferta en los institutos tecnológicos es la misma desde que en el 2018 subió un poco, ya el segundo semestre del 2018, el primer semestre del 2019, tenemos más o menos estabilizada la oferta, porque no somos capaces de crecer en el número de profesores. Entonces, a eso me refiero, ¿no? Entonces, ahí el Estado tiene que ser responsable entre la oferta de los institutos tecnológicos y la capacidad que tenemos para darle calidad, para darle estabilidad, para darle los recursos en los institutos. Y es bien interesante lo que pasa, Patricia, con los institutos, porque ellos tienen mucho menos recursos que las universidades, ¿no? Y sin embargo, usted ve la calidad de la oferta que hay a nivel técnico y tecnológico, que ahí usted tiene una evidencia de cómo la gente puede ser más empática, más solidaria, más creativa, y tienen institutos que hacen trabajos extraordinarios. Como el ejemplo que le digo, ¿no? El Central Técnico, acá en Guayaquil tenemos el Simón Bolívar, el Vicente Rocafuerte, en Guayaquil, en Branda, en todo el país tenemos institutos tecnológicos que esta comunidad académica en situaciones complejas son capaces de sostener la oferta y brindarle a la ciudadanía una formación tecnológica que es de tercer nivel. Eso también es importante. Sí. Antes no era formación de tercer nivel. Con las reformas a la Ley de Educación Superior es de tercer nivel. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, si usted quería conseguir un trabajo en el sector público, ahí el requisito del Ministerio de Trabajo dice, usted tiene que tener título de tercer nivel. Ah, como yo era tecnólogo en administración de empresas, mi título no me servía para conseguir ese título. Ahora sí, ahora sí. Los títulos de los institutos tecnológicos son títulos de tercer nivel. Administrativamente tienen el mismo peso que los títulos de las universidades. Eso genera un impacto a nivel de la empleabilidad de los estudiantes y fortalece también la oferta. Eso es una de las cosas que ha fortalecido la demanda, digamos, de cupos de los institutos.
Bayardo, y para concluir nuestra entrevista, me gustaría tener un mensaje de su parte para todos los estudiantes, profesores y trabajadores que se han visto afectados por la pandemia en nuestro país. Patricia, primero, como le digo, el sentido de pésame, el sentido de pesar por quienes han perdido víctimas, quienes han tenido víctimas de esto, eso primero. Segundo, tenemos que ser responsables de nuestra seguridad. Digamos, hay muchas cosas que se ve de todos estos expertos que hablan de coronavirus, manifiestan que efectivamente la responsabilidad individual es fundamental en esto, ¿no? Yo tengo que cuidarme para no enfermarme y tengo que cuidarme para no enfermar a los demás, ¿no? Es un tema que hay que tenerlo con mucha precaución. Las provincias de la sierra tengan cuidado, ¿no? Especialmente Quito, hay noticias que evidencian que hay unas cosas como que estuviera empezando. Acá en Guayaquil nos vivimos unas 2 o 3 semanas terribles. Eso ya pasó definitivamente, ¿no? Hubieron unas 2 o 3 semanas a inicios de abril que las noticias malas nos llegaban a cada rato. Eso ha cambiado, estamos mejor. Entonces, primero a cuidarnos, a ser responsables para no enfermarnos y no convertirnos en una fuente de contagio. A nivel de lo que nos compete a nosotros como CENESID, los estudiantes que postulen con responsabilidad, quienes están en ese proceso, analicen la oferta, busquen una carrera que satisfaga sus necesidades, pero que también esté acorde con lo que el país necesita o con sus posibilidades laborales, ¿no? Hay que pensar también si voy a tener trabajo con esta oferta. A las universidades, a las autoridades del sistema de educación superior, por favor, pues, no hay que dar la espalda a la realidad. Abran los ojos. O sea, los mismas autoridades de las universidades seguramente están siendo impactados porque sus hijos, por ejemplo, en los colegios particulares, también tienen problemas para pagar las pensiones de ellos. O sea, la situación económica es una situación global, afecta a todo el Estado ecuatoriano. Todos tenemos que buscar mecanismos para salir de esta crisis. Los que tenemos más tenemos que ser solidarios. Es un momento para la solidaridad, para la empatía, para la creatividad. La universidad no puede poner en riesgo a todo el estudiantado, ¿no? Mire, en todo el aparato educativo aquí en el país hay como 100.000 personas involucradas, ¿no? En cada proceso de acceso. Entonces, es un tema que hay que tenerlo con mucha responsabilidad. Globalmente, el sistema de educación superior son alrededor de casi 1 millón de personas, entre estudiantes, profesores, administrativos. Es un amplio sector de la población del país y que es un sector público. Hay que valorar lo público, hay que respetarlo. El sueldo de cada profesor en la universidad, a usted se lo pagan hasta los agricultores, ¿ya? Entonces, uno tiene que ponerse acorde con la situación en la que vive el país. Esa sería la recomendación, Patricia. Muchas gracias por la entrevista. Un saludo a su muy distinguida y amplia radio audiencia. Muy bien, agradecemos la participación de Bayardo Villegas, coordinador de la Zonal 5 y 8 de la CENESID, quien nos ha planteado un llamado de solidaridad ante la pandemia que se vive en nuestro país. Muchas gracias, Bayardo, nuevamente, y pues esperamos contar con su presencia en una próxima entrevista. A las órdenes, a cuidarnos.